Muy buenas tardes a todas y a todos, o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo en que se encuentren. En nombre del Centro Interdisciplinario en Ética, Política y Economía, el CIEPE, le damos la más cordial bienvenida en esta nueva sesión de nuestro ciclo de charlas. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado de reconocimiento internacional, el doctor Maxwell Cameron, quien nos ofrecerá una reflexión tan urgente como necesaria: sabiduría práctica para moderar la polarización. Nos reunimos en un momento en que las democracias se enfrentan tensiones crecientes, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. Esta conversación busca, precisamente, ofrecer herramientas conceptuales y prácticas que contribuyan a reconstruir la deliberación pública desde la ética, la institucionalidad y la política democrática. Agradecemos sinceramente su participación y el interés por estos espacios de diálogos que en Código Plural. Para comenzar esta actividad, dejo con ustedes al director ejecutivo de CIEPE, Nicolás Fuentes Valdebenito. Muy buenas tardes, noches, dependiendo de dónde se encuentren a todas y todos. Les damos una cordial bienvenida en nombre del Centro Interdisciplinario de Ética, Política y Economía a esta nueva actividad de reflexión y diálogo. Para el CIEPE es un verdadero honor contar hoy con la presencia del profesor Maxwell Cameron, académico de la University of British Columbia y una de las voces más autorizadas en el estudio de la democracia deliberativa y los desafíos institucionales en América Latina. En tiempos marcados por la polarización, como hemos introducido antes de esta charla, el desgaste de las instituciones y la erosión de los lenguajes comunes, creemos que es fundamental volver a pensar la política desde las virtudes cívicas, éticas, el juicio práctico y la responsabilidad democrática. Esta no es solo una tarea teórica, sino una urgencia ética. Por ello, hemos querido abrir este espacio con la convicción de que la filosofía política tiene un papel que jugar en la regeneración del lazo social y que el pensamiento riguroso y humanista puede y debe contribuir a moderar nuestras diferencias sin sofocar la deliberación pública. Agradecemos profundamente al profesor Cameron por aceptar esta invitación, también a Max Reyes, quien ha contribuido a poder tener hoy al profesor Cameron, y a todas y todos ustedes quienes hoy nos acompañan desde distintas partes de Chile, pero también del extranjero. Esperamos que esta charla sea una instancia fértil de aprendizaje y encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás, por tus palabras y por liderar, por estar liderando este proyecto, el cual busca conectar los saberes académicos con los desafíos éticos de nuestra sociedad. A continuación, quisiera o invito a presentar al expositor de hoy, al doctor Maximiliano Reyes Lobos. Él es asesor del equipo de coordinación de CIEPE y es investigador asociado, quien ha tenido la gentileza de gestionar la visita académica del profesor Cameron. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes a todos, buenas noches también. Bueno, en realidad pensaba decir muchas cosas sobre Max, pero en realidad voy a algunas omitirlas porque ustedes ya las han dicho. Max es un referente internacional en el estudio de las instituciones democráticas. Frecuentemente es convocado para dar su punto de vista en medios de comunicación, en instancias también académicas, en Canadá, en Europa, ¿sí? Y yo solamente quisiera destacar dos cosas, ¿bien? De por qué también creo que Max debe estar aquí hoy en día, ¿ya? Bueno, hay dos textos que yo quisiera destacar que son, que se van a unir a lo que él va a comentar ahora. Uno de ellos es Democracia sin partidos, un texto que analiza la crisis política en Perú del año 2023, y el texto que a mí, en lo personal, me ha servido mucho, que es Political Institutions and Practical Wisdom, ¿sí? De hecho, hace un tiempo atrás yo tuve la oportunidad acá de exponer y muchas de las cosas que dije están basadas en lo que Max ha desarrollado durante varios años. Bien,
Y como segundo punto, Max Cameron recientemente asumió la presidencia de la Latin American Studies Association, LASA, que es la mayor asociación del mundo dedicada al estudio de Latinoamérica. Y bajo su liderazgo, LASA está preparando su próximo congreso internacional que se va a desarrollar en París en mayo del próximo año. ¿Sí? Eh, pues bien, Max, hoy nos honra con esta sugerente y necesaria presentación, sabiduría práctica para moderar la polarización. Y con esto yo ya me callo para dar paso a ti, Max. Y muchas gracias, por supuesto. Muchas gracias. A ti, Maximiliano, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes. Realmente acepté rápidamente la invitación porque justamente estoy escribiendo un libro sobre el tema de polarización, así que me da la oportunidad de probar algunos argumentos con ustedes hoy día. Así que es un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. Mi tema es polarización y sabiduría práctica, ¿no? Cómo necesitamos la sabiduría práctica para enfrentar al polarización. Y entonces yo quisiera empezar básicamente planteando mi argumento. El argumento muy sencillamente es que frente a la polarización hay que, por un lado, buscar el consenso, la unión de la comunidad política y al mismo tiempo luchar contra quienes quieren polarizar. Y entonces esto genera un problema de sabiduría práctica, indudablemente, porque nos obliga a hacer dos cosas a la vez. Buscar dos bienes, si quieres, ¿no? Que es un poco complicado. Entonces eso básicamente es el argumento. Lo que voy a hacer hoy día, entonces, es primero hablar un poco de qué cosa es la polarización. Luego, por qué tenemos que resistir la polarización para proteger la democracia. Después voy a hablar un poco voy a dar un ejemplo cotidiano del reto de la polarización y cómo enfrentarlo y usarlo como punto de partido para entrar un poco en el tema del lenguaje, el uso del lenguaje, cómo la polarización afecta el lenguaje político. Y finalmente voy a dar un ejemplo de la política canadiense, porque justamente hemos pasado por un momento histórico muy importante en la cual hemos visto un proceso de polarización que fue pausada, ¿no? Controlada justamente por la amenaza de otro gobierno, el gobierno de Trump en Estados Unidos, frente a la soberanía de Canadá. Entonces, eso es básicamente la estructura del argumento. Entonces, quiero empezar con qué cosa es la polarización, ¿no? El año pasado fue elegida la palabra polarización como palabra del año por el diccionario Merriam-Webster. Y ellos definen la polarización como la división en dos opuestos claramente distintos, especialmente un estado en el que las opiniones, creencias o intereses de un grupo o sociedad dejan de situarse en un continuo y se concentran en extremos enfrentados. Un poco esa es la definición básica de la polarización. Y bueno, esa definición tiene varios elementos. Un aspecto es polarización es lo que pasa dentro de grupos, ¿no? Y los grupos son importantes. Los seres humanos somos por naturaleza, eh, tenemos la tendencia de querer participar en grupos. Somos gente, somos muy grupales, ¿no? Y es a través del funcionamiento de grupos que aprendemos cómo manejar situaciones sociales con éxito, ¿no? Aprendemos la sabiduría práctica, aprendemos cómo hacer las cosas bien, hacerlas en la mejor manera, con los fines apropiados, con las razones debidas, ¿no? Y en el momento
debido, ¿no? Eso es un poco la sabiduría práctica. Lo aprendemos a través de participación en actividades de grupos. Ahora, cualquier grupo es plural, ¿no? O sea, aún los grupos pequeños, las familias, los vecinos, siempre hay discrepancias. Entonces, la polarización se presenta cuando tenemos problemas que tenemos que enfrentar, tenemos que buscar consensuar diferencias o llegar a un entendimiento sobre temas que pueden ser complicados, ¿no? Por ejemplo, hay temas que son intrínsecamente difíciles de encontrar un punto medio, ¿no? Yo diría que el aborto será un ejemplo de un tema que es muy difícil de encontrar un compromiso entre quienes piensan que la vida desde concepción es sagrada y los que piensan que las mujeres tienen un derecho sobre sobre la reproducción que hay que respetar, ¿no? Entonces, es un ejemplo de un tema que es complicado. Hay otros temas que son difíciles como la inmigración, pero en muchos casos depende de cómo lo embarcamos, ¿no? ¿Cuál es el marco? O sea, la definición del tema es muy importante, ¿no? Si definimos la migración como cuestión económica, hay más posibilidades de encontrar un acuerdo que si lo definimos en términos de identidad, ¿no? Reemplazo de la raza blanca, por ejemplo. Esto es una forma de marcar el tema que genera polarización, que genera discrepancias. Muchas veces la polarización es consecuencia de falsas dicotomías que puede existir en algunos temas. O puede ser que el tema en sí genera inquietudes existenciales, ¿no? Em, la gente LGBTQ+, por ejemplo, em, piensan que los que rechazan su identidad están negando su existencia. O el tema de la descolonización, ¿no? Del tema indígena, los derechos de los indígenas. Puede ser un tema que genera conflictos porque eh, es cuestión de una forma de vida, ¿no? Hay veces sentimos que quienes nos oponen están cuestionando nuestra forma de vida. Hay temas que son polarizantes, ¿no? De- y muchas veces depende de cómo estos temas son enmarcados. Algo que a mí me llama mucho la atención, y creo que una razón de la polarización, es que de los temas que he mencionado en muchos casos son cuestiones de derechos. Y cuando insistimos que tenemos un derecho, esto genera muchas veces un conflicto mayor contra quienes percibimos quieren negarnos ese derecho. Bueno, entonces, para la política es bien complicada cuando se polariza estos temas. Y la polarización puede perjudicar la democracia cuando genera conflictos no solamente sobre los temas, sino las instituciones. Eh, la polarización puede llevar a que cuestionamos la capacidad de las instituciones políticas de encontrar, conciliar los intereses, las discrepancias que podamos tener. Hay que reconocer que no todo polarización es malo en sí. Cierto nivel de polarización es sano en la política. Eh, ¿Para qué votar? ¿Para qué participar en la política si no hay discrepancias? Parte de la política es justamente el conflicto, el pluralismo, ¿no? Discrepancias que pueden ser razonables. Discrepancias, por ejemplo, entre clases sociales, entre ricos y pobres. Como toda sociedad es desigual, siempre va a haber cierta polarización entre ricos y pobres. No es necesariamente nefasta cuando estos temas se
se procesa por los procesos políticos. El problema es cuando genera una desconfianza sobre las instituciones democráticas, cuando pensamos que no lo podemos resolver los conflictos dentro de los sistemas democráticos. Y esto puede ser bastante insidioso. Pero eso depende en parte de las instituciones, pero también depende en parte de nosotros. Depende también de nuestra capacidad como ciudadanos y como políticos en saber manejar las discrepancias que podemos tener en la política. Entonces, quiero dar un ejemplo muy cotidiano, un ejemplo muy sencillo de polarización en la vida de las personas que quizás nos ayude un poco a pensar en cómo enfrentar este problema de polarización. Quiero que ustedes se imaginan por un momento, imagínense que están preparando una comida para su familia. Se han dedicado el día de cocinar, de arreglar la casa, de poner la mesa. Entonces, invitan a la familia a cenar con la esperanza de pasar un tiempo bien con su gente. Llegan y imagínense que un tío tuyo empieza a provocar discrepancias con sus opiniones políticas y son diferentes de la mayoría de la familia. Entonces ahí empiezan a discutir y las palabras se calientan, la gente se molesta, empieza a sentir un poco de frustración. ¿Qué haces, no? ¿Qué haces en este contexto? Imagínate, suponemos que tú dices, ya basta, no quiero que hablamos de eso. Por favor, estamos en familia, queremos pasar un tiempo bien. Deja de hablar de política, pero no te escuchan. Siguen peleando, siguen, hasta que finalmente tú dices, ya, suficiente, ya me hartó, fuera, por favor. Y lo mandas afuera de la casa. Y termina la cena. Entonces ahí terminas tú, y eso es un caso, estoy tomando un caso real, ¿no? Ahí terminas tú en la casa con una abundancia de comida en la refrigeradora, con la mesa lista, sola, y tú sientes, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho? Obviamente es un ejemplo de polarización mal manejada, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos manejar mejor una situación de ese tipo? Hay muchas estrategias, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿por qué el tío es así? ¿No? ¿Por qué el tío es tan difícil? Capaz de que algo anda mal en su vida. Quizás él está muy frustrado con lo que está pasando en su trabajo o en su vida y se siente muy mal y de alguna forma le hace sentir mejor cuando provoca peleas con otros. Es una posibilidad, ¿no? No le gusta discutir. Podríamos quizá pensar en cómo manejar mejor este tipo de personas. Y una forma de mejor entenderlo sería quizás escucharlo un poco más, tratar de llegar a por qué piensa así. O otra posibilidad sería invitarlo a hacer otra cosa, ¿no? O sea, eh, pensar en otro interés que podría tener y tratar de abrir una conversación sobre otro tema. Pero eso requiere bastante paciencia. También hay que reflexionar por qué tú quieres que todos estén de acuerdo, que todos se sienten bien en la cena. Tienes quizás tú una idea demasiado idealizada de lo que es una fiesta familiar, ¿no? Quizá estás imaginando algo que no es muy realista.
quizás mejor sería aceptar que en todas las familias hay peleas, que las peleas son parte de ser miembro de una familia, aceptar que va a haber conflicto, ignorarlo, ¿no? Quizás reflexionar un poco sobre lo que tú piensas en este lo que tú buscas. Y quizás pensar también en cuál es el fin, ¿no? de la actividad. Por qué convocaste a la familia a comer? ¿Qué es lo que buscabas? Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de llegar a eso? Bueno, todo esto es, obviamente, no hay una receta, no hay una solución, no hay un conjunto de reglas que podríamos consultar para saber cómo manejar una situación así. Porque la resolución va a depender de las personas, del contexto, de las relaciones que uno tiene, la historia que puede ser compartida, también la experiencia de cada cual, su forma de expresarse. No hay reglas, no hay respuestas, no hay una guía que te va a decir cómo llevar a cabo una cena con tu familia que no genera conflicto desagradable, ¿no? No hay una guía, no hay reglas. Y es posible también, hay que reconocer, ¿no? Que quizás el tío que provoca debate, que le gusta discutir, que genera conflictos, posible que esta persona nunca va a cambiar. Entonces, quizás es importante que tú aceptas que si lo invitas va a haber peleas, quizás por algunas ocasiones, no invitarlo, dejarlo fuera. Depende un poco de tu lectura de qué tipo de personas. Pero hay gente que simplemente no va a cambiar. Entonces, es decisión que uno tiene que tomar. Este me parece que es un problema de sabiduría práctica, ¿no? Eh, una persona que tiene las percepciones agudas, conoce las personas, tiene experiencia, va a saber manejar en una situación así mejor que alguien que no la tiene. La persona que termina abandonado solo en la casa y que siente que hice mal, no es una persona que ha desarrollado todavía una sabiduría práctica. Es algo que hay que aprender, hay que poner en la práctica. Ahora, yo lo que quiero decir es que yo creo que en la política enfrentamos el mismo problema todo el tiempo. Incluso yo diría que em, la polarización que, que, que no es solamente un problema de los seres humanos, incluso hay estudios en la naturaleza de los chimpancés. Hay un estudio muy bonito de Christopher Beam, antropólogo, arqueólogo, que observó una guerra entre los chimpancés en Logombi. Y él escribió un libro muy interesante donde habla del origen de nuestra idea de lo moral, donde él dice, básicamente, que lo que tenemos los seres humanos, y eso también lo dice Aristóteles, ¿no? Lo que nos separa de otros animales es precisamente nuestra capacidad de hablar. Y al poder expresarnos a través de las palabras, nos permita buscar entender mejor el otro y encontrar mecanismos de resolución de conflictos que son mucho más sofisticados y que incluso nos han dado una ventaja en la evolución, ¿no? de la raza humana, básicamente. Eh, y él señala de que uno de los herramientas que tenemos como animales políticos, animales éticos,
es apelar, ¿no? A lo que él llama la regla dorada, que es muy cercana a lo que Aristóteles decía como la regla the Golden Rule, ¿no? El punto medio entre extremos, que nos permite entonces em, apelar en el grupo a un principio que nos puede unir como una comunidad. Buscar la cohesión de la comunidad a través de una idea de lo que es justo, ¿no? Y entonces, pero al mismo tiempo, lo que dijo Beam, y yo creo que eso es muy cierto, es que el otro lado de esta capacidad que tenemos de pensar en términos de la justicia, también nos obliga a pensar en qué hacemos con aquellas personas que no respetan las reglas básicas de la convivencia. Y su argumento era de que hay lo que él llamaba selección social punitiva, que la convivencia social también requiere que tenemos la capacidad de decir a otros que están comportándose de manera antisocial, no puedes hacer eso. Esto es vergonzoso. Eso es ridiculoso. Esto es inaceptable en nuestra comunidad. Y esa capacidad de excluir, de expulsar, de llamar la atención, de poner en su sitio las personas que se portan de una manera antisocial, también forma parte de la regla dorada, de la posibilidad, ¿no?, de encontrar la justicia a través de reglas de convivencia compartidas. Entonces, esto va a lo que yo decía al principio. Yo creo que es importante reconocer que hablar de ciudadanía es hablar de la inclusión de todos miembros de una comunidad como iguales, pero también la ciudadanía es excluyente, porque hablar de ciudadanía implica que hay ciudadanos y hay gente que no son ciudadanos, que no forman parte de la comunidad política, ¿no? Y la amenaza de la expulsión, la amenaza de no tolerar el comportamiento antisocial, es importante justamente para mantener la cohesión, mantener la unidad de la comunidad política. Esto es lo que nos tenemos como animales con la capacidad de articulación, la capacidad de hablar, tenemos esa capacidad de crear comunidades políticas muy coherentes, unidos en su pluralidad, o sea, reconociendo que hay discrepancias. Obviamente, en todo el grupo va a haber discrepancias, pero a través del lenguaje logramos establecer las reglas básicas que nos permite vivir bien juntos. Y vivir bien, no solamente vivir bien juntos, pero detrás de eso siempre es la amenaza de la exclusión, la amenaza de la expulsión de quienes no respetan las reglas del juego. Hay que tomarlo en cuenta, me parece, cuando hablamos de polarización. Porque la polarización no es simplemente una discrepancia, podemos discrepar. Podemos tener polarización sana, podemos tener conflictos, podemos ser adversarios. Y en la política democrática es muy importante. Siempre va a haber mayorías y minorías y tiene que lograr la forma de coexistir. Pero la polarización
que es antisocial, que busca dividir la comunidad de manera que lo debilita, que busca dividir para someter, dividir para dominar, dividir para destruir lo que es la sociedad y sus instituciones. Hay que resistirla, hay que pelear contra este tipo de polarización. No podemos decir simplemente hay que escuchar mejor, hay que ser empático, hay que buscar consenso, hay que vivir bien con el otro. Claro, todo eso hay que ser. Es muy importante poder escuchar al otro. Es muy importante entender el otro, buscar fortalecer las relaciones, buscar crear las condiciones para una convivencia amable, ¿no? Que nos permite vivir bien. Pero aquellos que van en contra de esto, los que buscan polarizar para dominar, hay que tratarlo de otra manera. Hay que ser mucho más firme y hay que resistirlo. Entonces, ¿cómo? Este fue básicamente el argumento que yo quisiera desarrollar cuando empecé a escribir el libro que estoy actualmente escribiendo. Y me recuerdo que un poco después de la elección de Donald Trump, mucha gente me preguntó, tú eres politólogo, ¿qué hacemos con la polarización? Sentimos en Canadá que la polarización está creciendo. Miramos lo que estamos pasando en Estados Unidos y no nos gusta. No queremos seguir este paso, no queremos ser como los Estados Unidos, queremos evitar que haya un Trump en Canadá. ¿Qué hacemos? Y mi respuesta era, bueno, hay que pelear contra la polarización, lo cual generó una reacción entre mis colegas y mis amigos como, pero ¿no es esto precisamente fortalecer, profundizar la polarización? Y yo dije que no. No, hay que pelear contra la polarización, eh, buscando la unión y utilizando la polarización para fortalecer la unión. Ahora, pareció paradójico, pero lo increíble y lo que hasta ahora no, 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 estoy sorprendido. Lo que ha pasado en Canadá en los últimos años es precisamente esto. Entonces, los canadienses yo creo que hemos dado, de cierta forma, por lo menos para nosotros, una lección en cómo resistir la polarización. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que cuando Trump fue elegido, empezó a hablar no solamente de una guerra de aranceles, sino que cuando el primer ministro canadiense fue a Mar-a-Lago para tratar de calmar las aguas, empezó a insultarlo, a llamarlo gobernador de Canadá y decir que Canadá debe ser un estado más de Estados Unidos, estado 51 de Estados Unidos. Y entonces al principio la gente lo tomó como una broma, ¿no? Incluso el primer ministro Trudeau y su equipo lo pensaron que era una broma, no era muy serio. Pero luego se dio cuenta de que había más ahí que una broma, que Trump estaba en serio y que estaba planteando un conjunto de temas que realmente eran amenazas a la soberanía de Canadá. Esto provocó una reacción increíble en los canadienses, de indignación, de rabia contra Estados Unidos, que, bueno, Canadá siempre es un país que se ha definido un poco como diferente de Estados Unidos, ¿no? Em, y esta reacción ha sido tan fuerte que ha cambiado la política de una manera espectacular. Trudeau, frente a presiones contra él y tomando cuenta de que su opositor le llevaba una ventaja de 20 puntos en las encuestas, una ventaja que lo había llevado durante más de un año y medio, decide retirarse de la política y se abre
una campaña para su reemplazo, en lo cual gana Mark Carney, el actual primer ministro. Y en ese proceso de elección de un nuevo líder del partido gobernante, el Partido Liberal, Carney supo movilizar la opinión pública en contra de Trump y presentándose a él como el mejor líder para resistir las agresiones de Trump. Entonces ganó el liderazgo del partido y luego entramos en una elección y increíblemente ganó la elección. O sea, la ventaja de 20% que tenían los conservadores desapareció y ganó los liberales por 3 o 4 puntos, que no era una mayoría parlamentaria, pero era suficiente para que Carney sea elegido como primer ministro y ahora ha formado un nuevo gobierno. Y lo que pasó ahí es que Carney supo no solamente convocar una, o canalizar un deseo de expresar nacionalismo que estaba muy latente, pero muy apagado en Canadá desde hace varios años y por razones que son muy complejas, pero apareció este nacionalismo y supo utilizarlo para presentarse como candidato mejor capaz de enfrentar a Trump, mientras el candidato conservador, que era el candidato más polarizador, candidato que era muy abusivo en su lenguaje, muy confrontacional, que utilizaba mucho un discurso muy parecido al discurso de MAGA en Estados Unidos. Él no supo hacer un giro, ¿no? De un pivot desde una campaña muy agresiva contra el gobierno a reconocer que en este momento los canadienses ya estaban más preocupados por las agresiones de Trump que al tema del récord del gobierno liberal. Entonces, al no saber dar ese giro, se perdió una ventaja muy fuerte. Se perdió más que 25 puntos y salió ganando los liberales. Entonces, ahí lo que yo veo es justamente un momento en lo cual hemos mostrado la polarización se puede parar haciendo dos cosas. Apelando a una identidad mayor, que en este caso es una especie de un nuevo patriotismo en Canadá. Al mismo tiempo, llamando la atención a cómo el discurso polarizador nos desunificaba, nos ponía débiles frente a Estados Unidos. Ahora, hemos pausado la polarización, pero no lo hemos terminado. Y todavía hay muchos elementos en Canadá que apunta a una continuación de polarización por muchas razones. Gran parte de la polarización viene de hombres jóvenes, trabajadores que se sienten muy decepcionados por el modelo económico, por gente que trabaja en el sector petrolero, que también sientan que el gobierno no ha favorecido sus intereses, por el tema regional de Alberta, la provincia de Alberta, que es la provincia petrolera, contra el resto del país. Y bueno, obviamente el modelo económico ha dejado mucha gente atrás. Entonces, hay una tarea muy grande que el país tendría que asumir si realmente queremos superar esa tendencia hacia la polarización que hemos visto en los últimos años. Pero por lo menos la elección lo ha pausado, nos ha dado un espacio para buscar reconstruir una política de centro, una política moderada, pero una política ojalá eficaz en atender a las demandas de la población. Entonces, termino con esto. La polarización es una arma, es un herramienta
que se utiliza actores políticos con el fin de dividir para conquistar, que busca someternos, dominarnos, aprovechando de las divisiones y discrepancias que existen dentro de la sociedad. Para resistir eso, no es suficiente llamar a los valores que compartimos, las identidades que nos unen. Eso hay que hacer, obviamente. Es importante hacerlo. Pero a la vez hay que frenar la polarización, llamando la atención al, la, a cómo los actores que buscan la polarización lo buscan, nos hacen daño, nos perjudica, nos debilita, nos pone en una situación vulnerable. Hemos tenido quizás la ventaja de una amenaza externa, ¿no? Y no siempre va a haber una amenaza externa para unir una sociedad. Pero no creo que tampoco es necesario que haya siempre una amenaza externa. Yo creo que lo que tiene que haber es una capacidad dentro de la comunidad política, una capacidad, ¿no? De saber hacer este equilibrio entre unificarnos bajo los valores, las instituciones, las identidades que compartimos y también al mismo tiempo saber hacer lo que siempre se ha tenido que hacer para mantener la ciudadanía, que es llamar a la atención al comportamiento vergonzoso, comportamiento irresponsable, comportamiento que nos busca dividir para poder dominar. Esto es un poco el argumento del libro. Bueno, lo dejo ahí y espero sus comentarios con mucho interés. No sé si el argumento les convence, pero quizás desde un punto de vista chileno o latinoamericano, me encantaría saber si ustedes también tienen experiencias para compartir que son parecidos. Bueno, lo dejo ahí. Gracias. Profesor Cameron, le agradecemos profundamente por su exposición, la cual es muy lúcida y desafiante, nos lleva a una práctica democrática. Y ahora queremos abrir un espacio de preguntas, de comentarios. Ya hay unas preguntas que que han realizado por el chat, yo ahora las voy a ir leyendo. Si alguien más quiere realizar una pregunta escribiéndola en el chat o levantando la mano, es más que bienvenida o bienvenido. Profesor, le hago la primera pregunta de Rocío. ¿Cómo respondería usted a una posible crítica de que apelar a la virtud cívica o a la deliberación racional puede ser, en algunos contextos, una forma de idealizar el discurso político y desestimar las luchas de poder reales y las desigualdades estructurales que afectan a ciertos grupos? ¿Existe el riesgo de que la moderación sea utilizada, aunque no sea su intención, como una herramienta conservadora que desactiva la transformación social? Esa es la primera pregunta de Rocío. Sí, excelente pregunta, ¿no? Porque hay varios elementos en la pregunta, varias cosas que merecen destacar, ¿no? Que em, creo que quizá lo más importante es la idea de que puede ser un argumento conservador, ¿no? Puede ser un argumento conservador. Em, Porque, claro, la visión em, ética aristotélica sí utiliza como punto de partido la existencia de una comunidad ética. Se supone que eh, nuestra sabiduría práctica, nuestros valores
creencias nacen de la experiencia de vivir en comunidad, ¿no? Y de saber navegar esta comunidad. De ahí vienen los valores. Los valores, entonces hay otro punto de la pregunta que es deliberación racional. Es deliberación racional, pero los valores no son consecuencias simplemente del raciocinio del ser humano, no simplemente son lógicas deductivas o abstractas. Los valores vienen de la práctica de la sociedad, vienen de la práctica. Esa es la gran discrepancia entre la posición de ética de virtudes y, por ejemplo, cierta variación del liberalismo, ¿no? Em, por decirlo de una manera, los, em, yo mencioné al principio los derechos. Podemos insistir en los derechos utilizando argumentos racionales, deliberantes, pero si no sentimos como miembros de una comunidad el valor de extender los derechos de uno al otro, entonces siempre van a ser vulnerables. Yo por eso creo que los argumentos a favor de la práctica política tienen que estar fundadas en la comunidad. Pero también hay que reconocer, obviamente, y eso es un muy importante punto, que nuestras sociedades son desiguales, son sociedades en las cuales hay dominantes y dominados, hay muchas desigualdades y eso se va a reflejar en los valores y se va a reflejar también en las capacidades, la distribución desigual de las capacidades. Entonces, hay que apuntar hacia una sociedad en la cual todos podemos ejercer nuestras capacidades humanas en lo máximo posible para poder vivir, florecer, vivir bien juntos. Y sería idealista imaginar que eso se puede hacer sin enfrentar el hecho de que hay unos con poder y otros con mucho menos poder. Hay grandes desigualdades. Acepto este comentario, ¿no? Yo creo que no sería bueno avanzar un argumento sin ser realista acerca de las condiciones materiales, estructurales, sociales que son existentes. Em, por eso creo que hay que agregar al argumento la necesidad de abonar por o buscar eh, cambios, reformas sociales, estructurales, y por decirlo, por ponerlo en términos más concretos, yo diría, justamente es por eso que yo dije que si estamos en Canadá celebrando un momento de mayor patriotismo, mayor sensación de unidad, no se puede permitir, sería un gravísimo error en el largo plazo pensar de que entonces hemos resuelto el problema indígena, que entonces no hay diferencias de clases. No, todo al contrario. Ese es un momento que hay que aprovechar para atender a las razones estructurales que son la causa profunda de la polarización. O sea, la polarización no viene solamente porque hay gente y los políticos se quieren aprovechar de las divisiones en la sociedad. Hay divisiones reales en la sociedad. Entonces hay que atender a esas divisiones, esas desigualdades para evitar la polarización en el largo plazo. Entonces acepto el comentario, pero lo veo como una anotación o un comentario amable, ¿no? Que es algo que sí está muy de acuerdo con lo que estoy diciendo. No lo veo como en conflicto. Le hago las siguientes preguntas, profesor. Voy a ir leyéndolas de a par porque su disertación ha generado muchas preguntas para profundizar en distintas
arista, lo que nos ha conmovido al auditorio. Nicolás le pregunta, en la perspectiva libertaria, especialmente en su vertiente más radical como el anarcocapitalismo, se tiende a desconfiar profundamente del Estado como árbitro legítimo del discurso público y de los intentos por modelar la virtud cívica desde lo institucional. ¿Cómo respondería usted a la objeción libertaria de que la deliberación democrática corre el riesgo de imponer visiones morales mayoritarias sobre individuos que simplemente desean vivir en paz, sin participar activamente en procesos políticos? Y le sumo la siguiente pregunta de Andrés. ¿Cómo colocar el diálogo basado en los derechos humanos y la dignidad humana para zanjar las discusiones entre grupos dominantes y dominados? Ok, son muy excelentes preguntas. Ojalá que he logrado captarlo. Quizás y voy a tratar de ser preciso, pero yo primero insisto que la comunidad política de la sociedad moderna se basa en la presencia del Estado. Ser ciudadano implica una relación con el Estado. El Estado es importantísimo. Discrepo profundamente con la visión libertaria de buscar reducir el Estado a lo mínimo y y la idea del ciudadano como alguien que busca su felicidad solo sin interacción con la sociedad o sin ser ciudadano en el sentido pleno de la palabra, yo creo que es una utopía economicista que rechazo plenamente, que creo que es totalmente inviable, que no funciona, que nunca ha funcionado en ningún parte del mundo y que además el intento de crear este tipo de sociedad, o no sé si lo puedes llamar una sociedad, es muy nocivo a la democracia. Hay que fortalecer el Estado porque el Estado y su capacidad del Estado es fundamental en crear las condiciones, ofrecer los bienes públicos que se requiere para ser ciudadano. O sea, no, yo no siento que es ciudadano contra el Estado, sino ambos cosas juntos. Buen Estado, Estado democrático, Estado de derecho con ciudadanía se refuerzan mutuamente. Em, y eso también es mirar cómo respondería a la pregunta de la dominación. El Estado, por naturaleza, garantiza las condiciones que existen en la sociedad. Por tanto, como las condiciones son desiguales, hay dominantes y dominados, el Estado garantiza la dominación. Sabemos esto. Esto es muy claro. En este sentido, estoy totalmente de acuerdo, no solamente con Marx, sino con Weber, porque ambos están de acuerdo en eso. El Estado es un organismo de dominación, es una relación de dominación. Al mismo tiempo, y en esto estoy utilizo mucho los argumentos de Guillermo O'Donnell, pero también de Weber, que el Estado también es esencial para la construcción de un sistema legal que es la base de nuestros derechos eh, y eh, derechos como ciudadanos, derechos políticos, civiles, sociales y económicos y culturales, ¿no? Entonces, el Estado es un sitio en donde hay una tensión permanente, ¿no? Entre quienes quieren defender el status quo y utilizan el Estado como garante de eso y quienes buscan la transformación. Los neoliberales quieren eliminar el Estado porque tienen desconfianza de que tienen miedo de que el Estado puede ser utilizado por fines sociales. Pero al buscar debilitar el Estado, ellos vulneran la dominación y generan conflictos e incluso violencia. Entonces, es un error. Por eso, Estado fuerte, ciudadanía fuerte, Estado de Derecho, todo esto es fundamental para tener un sistema de democracia ciudadana. Le realizo las siguientes dos preguntas. Camilo dice que concuerda con usted en que la polarización es un tema práctico, y que lo ve reflejado sobre personas que hoy en día interpretan a Nietzsche
como nihilista, como por ejemplo Jordan Peterson. Camilo le pregunta, ¿ve posible una educación filosófica que enseñe valores de pensamiento crítico y de ética epistémica como vía para evitarla? Y Ignacio le agradece su exposición diciendo que es excelente y él quisiera preguntarle, a propósito de su reflexión sobre la necesidad de combatir la polarización, ¿qué lugar cree usted que ocupa la psicopatía dentro del entramado social y en la conformación o disolución de la noción de comunidad? ¿Es posible pensar una comunidad que incluya lo inadmisible, perdón, lo inasimilable o lo psicopático debe necesariamente quedar fuera del pacto? Excelente. Y las dos preguntas sí tienen algo de razón, ¿no? Porque mi respuesta a la primera pregunta sería la educación de carácter, ¿no? Character education es sumamente importante. Y es un problema, para mí, algo problemática de nuestras sociedades, es que no hemos tratado de cultivar ciudadanía. Parte de nuestra em, inquietud es sentimos que no debemos imponer en los ciudadanos la idea de vivir bien, una visión sustancial de lo bueno eh, no debe ser impuesto en la sociedad porque todos tenemos distintas concepciones de vida, distintas formas de vivir bien. Entonces hay que permitir ese pluralismo. Yo estoy de acuerdo que vivimos en sociedades pluralistas y hay que celebrar el pluralismo, pero eso no quiere decir que no podemos eh, educar y socializar a los ciudadanos para buscar el bien común. Y yo creo que esto es una tarea que hemos dejado al lado. Pero las escuelas, y no solamente las escuelas, sino las universidades, yo creo que tienen un deber de fortalecer las virtudes que requiere la ciudadanía de cualquier sistema constitucional que existe. O sea, en Canadá tenemos una constitución, un, un- una Bill of Rights and Freedoms, ¿no? Un conjunto de derechos y libertades que son producto de la experiencia histórica del país. Y yo creo que los estudiantes deben estudiar y entender nuestra Constitución, no solamente al nivel de cuáles son las instituciones, sino qué comportamientos necesitamos para que funcionen bien nuestras instituciones. ¿Qué es lo que exige la democracia de nosotros como ciudadanos? Porque la democracia no es simplemente la suma de preferencias de individuos desconectados, sino es una forma de vivir. Debe ser la democracia una parte constituida de nuestra forma de ser, de nuestra forma de vida y promoverla. Me da mucha, mucha pena que no nos dedicamos a construir ciudadanos democráticos en nuestra sociedad, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras instituciones em, civiles, ¿no? Em, y se puede hacer. Hemos creado en UBC una escuela para políticos. Y es muy bonito porque lo que nosotros tratamos de mostrar es cómo la práctica de la política exige virtudes y capacidades como la capacidad de deliberar juntos, de un buen juicio, de trabajar en equipo, de saber cuándo liderar y cuándo apoyar, cosas así que son justamente de la sabiduría práctica. Los psicópatas no pueden aprender, entiendo. Yo no soy bueno, quizás Maximiliano sabe mejor que yo, puede comentar aquí. Él es psicólogo, yo no soy psicólogo. La impresión que tengo es que la idea de psicopatía tiene que ver con tipo de personalidad antisocial. Yo no entro en un debate psicológico, pero lo que sí digo es, hay una cantidad de psicópatas en nuestras vidas políticas. Yo pienso en Elon Musk y Donald Trump, para dar dos ejemplos, pero hay muchos más. Y mencioné el tema de Peter Beam. Y Peter Beam decía algo que
ha permitido el desarrollo de las sociedades es justamente nuestra capacidad de saber manejar los alpha males, los hombres alfas, que a veces son predadores y su comportamiento antisocial es profundamente destructiva. Yo creo que Trump y Musk son personajes profundamente antidemocráticos y destructivos. Y llama la atención la debilidad de las instituciones, las prácticas, las normas para frenar esto. Yo creo que es una importantísima pregunta. Hay que poner mucho más énfasis en qué hacemos con los psicópatas que son quienes manejan, en muchos casos, nuestros partidos, nuestros negocios, nuestros sistemas políticos. Le realizo las siguientes preguntas. Pía le agradece por su disertación, diciendo que es excelente. Ella dice que sabe que comentó que el tema del aborto es complejo, que sin embargo siempre he tenido el interrogante en relación a que muchas personas postulan que, ante contextos polarizados, es ideal buscar puntos medios. El problema se genera cuando el ceder en este tema, para aquellos que defendemos la vida, la vida desde el momento de la concepción, igualmente significa la vida de algunos más vulnerables. ¿Cómo se puede deliberar democráticamente sin que ello signifique para nosotros aceptarlo? Y le sumo una pregunta mía, desde un politólogo, en relación a la pregunta de Pía. ¿Cómo podemos hacer para compaginar propuestas como la de Richard Rorty de la solidaridad restringida frente a propuestas como las de Hubert Habermas de la democracia deliberativa, que va más en una sintonía, si se quiere, de la Carta sobre la Tolerancia de Locke, cuando Rorty nos plantea exactamente lo contrario? Ok, nuevamente muy buenas preguntas. No sé si entendí la segunda pregunta, pero empiezo con el primero y después quizás podamos regresar a eso. El tema del aborto, gracias por la pregunta, es tan complicada. Lo que yo quisiera sugerir es muy polarizante porque es muy difícil encontrar un compromiso, un punto medio. Pero al mismo tiempo, creo que todos reconocemos que hay situaciones en las cuales abortar sería un terrible injusticia. Como hay situaciones en las cuales no abortar sería terrible. Em, Por ejemplo, bueno, abortar a un bebé que está bien desarrollado. O sea, luego en el embarazo, ¿no? O sea, al final del embarazo, un bebé viable, un bebé capaz, ¿no? De vivir bien después de su nacimiento, eh, para mí sería terrible, ¿no? Matar un bebé que tiene capacidad sobre todo si también después de nacer había una familia, había posibilidades en la sociedad de crearla, ¿no? O sea, qué terrible, ¿no? Qué terrible. Al mismo tiempo, también hay situaciones en las cuales, por ejemplo, puede haber una violación de una mujer que no tiene medios para mantener el bebé y quizás, o un bebé muy mal formado, que no es viable. Entonces, en esta situación, ¿quién puede decir a una mujer, tú tienes que llevarlo a cabo, tienes que llevarlo hasta... O sea, es cierto que no hay una regla que nos va a decir, eso sí, eso no. Por eso me parece que es exactamente el tipo, ejemplo de un tema donde la decisión siempre va a ser específica, particular,
depende de las personas, depende de la situación, qué dice el doctor, qué dice la mamá, qué posibilidades de vida tiene el bebé, concretas, ¿no? Entonces, el aborto no debe ser un tema política de sí o no, porque no es posible, no es posible. Es exactamente el tipo de situación ética que requiere que vamos a lo particular. No buscamos reglas, no buscamos principios que nos va a solucionar el tema. Por eso yo creo que en lo máximo posible que este tipo de decisión merece ser tomado por las personas afectadas con el mejor em, em, consejo médico, con, yo diría, con las familias involucradas, ¿no? Y tomando en cuenta las normas de la sociedad. O sea, pero no se puede decir el aborto sí o el aborto no. Esto es mi posición. Por eso la polarización de este debate es exactamente lo que hay que evitar. Hay que ir a lo particular y no aborto sí, aborto no. Es un poco la posición que yo tomaría. Em, la segunda pregunta tenía que ver con Roth y Habermas. Lamento que no lo capté bien, lo que era el eje de la pregunta. ¿Se podría repetir o se podría formularlo para entenderlo mejor? Sí, creo que las siguientes preguntas van en relación con la pregunta anterior y lo van a ayudar a ir al núcleo. La pregunta de Yadira dice, ¿qué piensa usted de una sociedad que no admite la diversidad política, ni ideológica, ni la polarización, que niega incluso que exista la polarización en su país? Y Horacio, que agradece por su exposición, pregunta, desde una perspectiva de derechos fundamentales, ¿cómo evalúa usted el riesgo de que el negacionismo sea instrumentalizado como mecanismo de polarización en el espacio democrático, no solo afectando la libertad de conciencia y el derecho a vivir en paz, sino también respondiendo a intereses creados particularmente más que el bien común? Ok. Sobre el primero, mm, nuevamente, la importancia del pluralismo es fundamental. Maximiliano y yo estamos en un grupo que estamos leyendo justamente un texto sobre ese tema que plantea que la existencia del pluralismo implica la existencia de una comunidad con ciertos valores compartidos. El pluralismo no es, no es que hay que elegir entre pluralismo y unión de todos sin discrepancias. Justamente nuestras sociedades y todas las sociedades, incluso los griegos, ¿no? La sociedad griega de Aristóteles, pequeña sociedad de unos cuantos miles de personas viviendo en un solo sitio, en una ciudad, también había mucho pluralismo, ¿no? Había oligarcas, había soldados, había artesanos con diferentes intereses. Pero, pero vivir en comunidad implica que aceptamos el pluralismo y podemos vivir en el contexto del pluralismo. Logramos manejar, navegarlo. Entonces, el pluralismo es importante para tener una comunidad política. Si no, no es una comunidad política, es un beehive, ¿no? De las abejas, ¿no? Las abejas saben vivir sin conflicto. Nosotros somos seres humanos, somos diferentes y justamente el valor de una comunidad es permitir florecer y permitir navegar el pluralismo para el bien de la comunidad en su conjunto, ¿no? La segunda pregunta fue sobre negacionismo. Así es, se la repito. Sí. ¿Cómo evalúa usted el riesgo
de que el negacionismo sea instrumentalizado como mecanismo de polarización en el espacio democrático, Exacto. Exacto. afectando libertad de conciencia y el derecho a vivir en paz. Sí, yo creo que para mí el negacionismo, gracias por la pregunta, el negacionismo sí es un ingrediente esencial de polarización. Mucha de la polarización que yo veo, sobre todo en mi país, viene de negacionismo. Eh, un ejemplo es negacionismo sobre cambio climático, pero puede ser hasta negacionismo electoral, o sea, negar los resultados electorales. Felizmente, ni en Chile ni en Canadá hemos visto eso. En Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en varias otras partes sí hemos visto negacionismo electoral, pero el negacionismo em, de cambio climático es no solamente sobre ese tema. Yo creo que el negacionismo viene en realidad como parte del neoliberalismo, porque el neoliberalismo es una forma de pensar que insiste, ¿no? En que el Estado siempre debe decir no. El Estado no propone, el Estado no tiene fines, el Estado simplemente niega em, acciones colectivas que puede perjudicar la libertad del individuo, tal como lo ha escrito Hayek. Y podemos citar Hayek y ver donde él habla de que el principio de gobierno debe ser negar las cosas. Yo creo que de ahí viene mucho del negacionismo. Y es utilizado como instrumento. ¿Por qué? Porque al negar que hay cambio climático, tú haces imposible la acción colectiva dirigido a atender al, al cambio climático, como también el negacionismo en el caso electoral, ¿no? Genera la disfunción de las instituciones. ¿Y quién gana cuando no funcionan las instituciones? Cuando no podemos confiar en la ciencia, porque decimos, no, pero la ciencia está politizada, no hay cambio climático, esto es una burla. O no, y yo no perdí las elecciones, yo gané las elecciones, las instituciones democráticas no funcionan, es un rigged game. Este tipo de discurso lo que hace es debilitar las instituciones. Y cuando están debilitadas las instituciones, ¿quién gana? ¿Qué intereses favorece? Obviamente los poderosos, los que tienen los grandes empresas que producen petróleo, los, los líderes políticos autocráticos que tienen respaldo de millones de miembros. Estos sí son los que ganan cuando perdimos la integridad de las instituciones. Entonces sí, yo creo que el negacionismo es esencial como parte de la polarización de hoy en día. Bien, siendo ya 1 hora y cuarto desde el inicio de la exposición, a nombre de CIEPE y de todos sus miembros, agradecemos una vez más al profesor Maxwell Cameron por su generosidad intelectual y por ayudarnos a pensar con profundidad en tiempos complejos un tema tan apremiante como la polarización. También agradecemos a quienes nos acompañaron esta tarde o noche, dependiendo de la parte del mundo en la que se encuentren, y les invitamos a seguir conectados con nuestras próximas actividades, que encontrarán publicadas en nuestras redes sociales. Nuestra próxima actividad es la charla La libertad entendida como cooperación social, por el doctor Ezequiel Spector, el martes 24 de junio a las 20 horas de Chile. Nuevamente, profesor Maxwell, muchísimas gracias por su disertación y por el tiempo que se tomó para responder las preguntas y sus reflexiones que han sido muy enriquecedoras. Así que sin más, muy buenas tardes, noches y hasta la próxima. Muchas gracias a ti por la moderación
Gracias por la invitación. Y si podrías guardar las preguntas para mandármelo después, te agradezco Sí, mucho, porque ha sido para mí fabuloso escuchar sus comentarios y sus preguntas. Y obviamente, si no pudo contestarlo o no lo contesté cabalmente, con mucho gusto podría contestar a correo electrónico sobre estos temas. Pero muchas gracias por la invitación. Un placer y un honor para mí. papá. Bueno, hasta luego y buenas noches, tardes.